Con todos los acontecimientos recientes que rodean al grupo de chicas April, las personas opinan que su final está cerca debido al daño causado. Como todo ocurrió tan rápido, es posible que te hayas perdido algunos detalles, así que en este video traigo los eventos ocurridos recientemente en relación al grupo y por qué el público cree que el final de April está cerca. Recordemos que Hyunju también fue parte del grupo UNI-T. El 2 de marzo, una ex miembro de ese grupo, por lo tanto también ex compañera de Hyunju, llamada Yeonju, mostró su apoyo en redes sociales. Luego de que una fan le haya preguntado en las historias de Instagram sobre el asunto, ella comentó: hay muchas personas que preguntan sobre esto y tengo miedo de que si no respondo, la gente lo malinterprete. Después de pensarlo una y otra vez, decidí responder. Incluso hoy, en el chat grupal de UNI-T, están discutiendo el problema. Creo que lo superará, aunque ha sido difícil para ella. Por favor, dejen de acosarla por eso. Aparte de las personas presentes en ese momento, nadie más entenderá el dolor, así que por favor no finjan que saben las cosas. Aquellos que la están molestando con un interés inútil, por favor paren. Ese mismo día, Jungyeon, un ex miembro de Ajax, que también está debajo de la agencia DSP Media, publicó un extenso texto en su historia de Instagram en relación al asunto. En resumen, él dijo: estoy tan molesto, así que solo expondré los hechos. Cuando hablas con tus amigos, ¿les dices la verdad? La gente automáticamente termina diciendo solo su lado de la historia, en lugar de presentar objetivamente ambos lados cuando están hablando con sus amigos. Hyunju probablemente estaba molesta porque las cosas no salieron como ella quería, pero las miembros de April lo pasaron peor. Hyunju, lo siento mucho, pero tengo que decir lo que tengo que decir. Mientras estaba en DSP Media, vi todo lo que pasó en April. Hyunju de repente dejó de ir a practicar y los horarios se rompían todo el tiempo. Es cierto que podés estar enfermo y débil, entonces deberías al menos dejar de fumar, pero querías hacer lo que querías y querías tomarte las cosas con calma. ¿Cómo puedes vivir así? No sos una solista, estás en un grupo. Estas chicas lloraban hasta que se les hincharan los ojos en la sala de entrenamiento. Si intentaban hablar con ella, no las escuchaba. Deja de decir que todos se quedaron mirando y que todos fueron perpetradores. Hyunju, las miembros realmente trabajaron duro para mantener el grupo. Solo querías brillar vos sola, pero las miembros pusieron al equipo y a los y las fans primero. Todas eran jóvenes, así que probablemente fue difícil de esconder, pero ¿cómo pueden intimidarte cuando te negabas a escuchar o hablar con ellas? ¿Fuiste intimidada? Por favor, deja de lastimar a la gente. Y Sumin, quien es miembro de KARD en este momento, es alguien quien trabajó tan duro cuando era pequeña sin intentar detenerse. Ella solía liderar April como su líder y reprimiendo sus lágrimas mientras practicaban la coreografía. ¿Es un crimen trabajar duro? Trabajaron tan duro para estar acá, así que ¿tal vez no querías que tengan éxito? Hyunju, apoyo tu futuro. Espero que nadie salga herido. Debido a su inesperada involucración en el asunto, las personas comenzaron a especular que él estaba en una relación con alguna miembro de April, porque parecía muy molesto con una situación que, a vista del público, no le afectaba. Los y las internautas deducieron que se trataba de Naeun, ya que Jungyeon ha subido fotos de él con Naeun en el pasado. Por ejemplo, esta historia. Él escribió: ocupada Naeun, quien probablemente sería mi hermana menor. Por favor, amen y apoyen a April. Pineapple son los mejores. No había nada en especial en esa frase, pero las letras marcadas en rojo revelan la frase "ella es mía", lo que llevó a que las personas comiencen a conspiranear de que se estaba haciendo una confesión secreta. Ese mismo día, ambos, Jungyeon y Naeun, publicaron fotos en el mismo lugar, lo que llevó a una discusión en internet que si se trataba de una pareja o de amigos cercanos. Debido a esto, DSP Media se comunicó con la prensa para declarar: no sirve de nada hablar sobre los rumores de citas, son solo rumores en internet infundados y completamente falsos. Y Jungyeon también habló con el medio coreano SPO TV News y dijo: Naeun es como una hermana. Y en relación al supuesto mensaje oculto en su historia de Instagram, dijo: es pura tontería que publique una confesión secreta. Los rumores de citas con Naeun son un malentendido y especulaciones. Aún siendo 1 de marzo, la ex peluquera y la actual maquilladora de April dieron un paso adelante para hablar sobre la situación. La ex peluquera, cuyo perfil de Instagram es unhee0503, dijo:
Conozco a las miembros de April desde que eran aprendices y trabajé con ellas como peluquera hasta el año pasado. Tenía miedo de que mis palabras pudieran afectar negativamente a las chicas, pero espero que mi publicación brinde un poco de fuerza a las miembros que actualmente están pasando por un momento difícil debido a las acusaciones de intimidación. Quería compartir de lo que fui testigo personalmente. Hyunju tenía un cuerpo débil y se enfermaba a menudo. Con frecuencia inhibía las promociones del grupo debido a esto. Ella desaparecía de sus horarios al azar y creaba situaciones difíciles para las otras miembros. Fue desgarrador ver a las otras miembros jóvenes lidiar con las secuelas. Las chicas superaron estos momentos difíciles para convertirse en una nueva versión de April, y lo han hecho mejor por su cuenta. Me dolía el corazón ver todas esas cosas negativas que se decían sobre ellas. Durante mi tiempo con las miembros de April se convirtieron en un pilar de fuerza para mí, a pesar de que soy 12 años mayor. Las chicas son muy bondadosas. Y la actual maquilladora tomó su historia de Instagram para compartir lo siguiente. Soy un miembro del personal que ha estado trabajando con April incluso desde antes de su debut. Desde que eran adolescentes pasaron por muchas cosas a su corta edad como aprendices para convertirse en parte del grupo April. Pudieron superar todas las dificultades y proteger el nombre de April. Verlas promocionar activamente como 6 miembros después de todos los tiempos difíciles me enorgullece. Al igual que cualquier otra persona, hay momentos en que las opiniones no se alinean y ocurren pequeños malentendidos mientras trabajamos. Naturalmente, estos pueden generar malos entendidos y tensiones. No creo que nadie pueda decir con certeza exactamente lo que sucedió en ese momento, ni nadie puede estar seguro de la verdad. Creo que, a menos que alguien esté 100% seguro, no hablaría sobre ello. Es lamentable que los 7 años que atravesó este equipo se estén derrumbando por algo que puede que no sea cierto. Estas chicas siempre trabajaron duro para prepararse para sus etapas, incluso a su corta edad. No dormían bien, pero iban a todos sus horarios con los ojos hinchados y se esforzaban al máximo. Incluso durante su larga pausa de actividades se apoyaron mutuamente. Ya no quiero que haya víctimas ni perpetradores. No quiero que la gente sufra más. Por eso escribo estas palabras. Aún siendo 1 de marzo, una persona realizó una publicación en internet declarando ser hermana de Jenna, miembro de April. Ella dijo: no existió el acoso o las marginadas en April. En ese momento, las miembros eran solo niñas pequeñas que no podían aceptar todos los caprichos de Hyunju. Para aguantar y permanecer activas en el escenario, todas tenían que visitar el hospital, recibir tratamiento y tomar medicamentos. Hyunju afirmó que su salud no estaba bien y poco a poco comenzó a faltar a las prácticas. Al final, mientras promocionaba su regreso en programas musicales, Hyunju decidió que no quería trabajar y desapareció. Como no asistió a 2 transmisiones, las miembros tuvieron que quedarse despiertas hasta el amanecer para reorganizar la coreografía y cumplir con un horario muy intenso. Finalmente, las miembros se derrumbaron bajo el estrés que habían reprimido. Las personas que las vieron llorar durante los ensayos lo sabrán. Con el paso del tiempo, fueron a terapia y pudieron considerar esto como una experiencia y continuar con sus vidas. También leí las publicaciones de su amiga, que enumeraba casos específicos y afirmaba que las miembros eran las perpetradoras. No sé cuánto se distorsionaron las cosas, o si la información se omitió o se inventó. En estas publicaciones, las miembros eran demonios que no pueden vivir en sociedad. ¿Cómo no incluir los relatos de todos los involucrados y en cambio convertir a las miembros en perpetradoras malvadas? Sé que esa publicación fue escrita sin pruebas y con un propósito determinado. Es por eso que no puedo quedarme sin hacer nada mientras el malentendido y la parcialidad empeoran esta situación agravada. Las miembros no deberían sufrir más el daño de lo que ya han hecho. Les pido que no disparen más las flechas de la crítica hacia la empresa y las miembros. Gracias por leer este largo mensaje. Ahora pasamos finalmente al 2 de marzo del 2021, solo un día después de las múltiples declaraciones sobre el tema. El hermano de Hyunju volvió a realizar una publicación muchísimo más extensa para hablar sobre el asunto luego de las declaraciones de DSP Media. En un intento de añadir credibilidad a su identidad, incluyó una foto nunca antes vistas de Hyunju, donde él estaba a su lado, como también incluyó un reporte médico. Entre las cosas que declaró, dijo: la compañía afirma que, si bien mi hermana quería ser actriz, la colocaron en un grupo después de convencerla. Sin embargo, mi hermana había estado entrenando para ser una ídolo. Se convirtió en una marginada justo antes de su debut, por lo que creía que no podía debutar en ese grupo. Ella le contó a su compañía de sus pensamientos sobre el asunto, varias veces.
pero la empresa la persuadió una y otra vez de que se tomara unos días libres para pensarlo. No fue solo por el hecho de que quería ser actriz que no quería ser una ídolo, también era por el bullying. Regresó con la esperanza de que el problema del acoso mejorara, pero no sucedió. Más bien, se volvió peor que antes. Creía que no podía retractarse de su decisión, de unirse en la última instancia, y seguía esperando que las cosas mejoraran, por lo que se encargó de soportar la situación. Como resultado, su cuerpo no pudo soportarlo más. Durante los horarios, las prácticas y en su camino hacia y desde la empresa, hubo casos en los que se desmayó. Las miembros y la gerente sabían que estaba enferma, pero no la llevaron al hospital. La dejaron acostada allí. Al final, mi hermana experimentó mucho dolor y dificultad para respirar, y trató de recuperarse mientras asistía a varios hospitales. Recuerdo que no le permitían tomar sus medicamentos correctamente porque le provocaba somnolencia, y se interponía en sus actividades y prácticas promocionales. Refutó la afirmación de la compañía de que Hyunju fue eliminada del grupo debido a sus deseos. En cambio, el hospital había advertido que continuar con April causaría más daño en ella. La empresa supuestamente le dio un ultimátum: participar en las actividades de April o ser eliminada del grupo. La agencia también presuntamente negó su solicitud de simplemente descansar más meses. Por último, el registro médico adjunto a la publicación indica que Lee Hyun-ju fue admitida en el hospital el 10 de mayo del 2016 a las 11:38 p.m. La causa del ingreso fue por intoxicación por drogas, comúnmente causada por una sobredosis, y concuerda con las veces que Hyun-ju estuvo ausente durante las transmisiones en programas de música 2 veces, fechadas el 12 y 13 de mayo, justo luego de ese incidente. Pero en la declaración de la hermana de Jenna también habla sobre 2 presentaciones que supuestamente Hyun-ju decidió no ir de un momento para otro. Ese mismo día, 2 de marzo, DSP Media anunció que denunciaría a Lee Hyun-ju y a su familia por declaraciones falsas. La declaración dice: incluso después de las revelaciones hechas por la familia de Lee Jung-hyo y la persona que decía ser su amiga durante sus días escolares, nos reunimos con Hyun-ju y su madre 2 veces en un intento de cumplir nuestro deber hacia nuestro artista. Lee Hyun-ju insistió en que ella era la víctima. Compartió una versión muy unilateral de sus hechos y nos exigió que publiquemos una declaración diferente sobre nuestra posición. Queríamos continuar las discusiones, pero la persona que decía ser el hermano menor de Hyun-ju hizo otra publicación el 2 de marzo y ya no pudimos continuar con la conversación. Intentamos proteger a nuestras artistas, Hyun-ju y April. Sin embargo, después de esto, tomaremos fuertes acciones legales, no solo contra Hyun-ju, sino también contra las personas que dicen ser su familia y conocidos en estas publicaciones anónimas. Una vez más, nos gustaría disculparnos con todos los y las fans que aman y apoyan a los artistas de DSP Media. Nos aseguraremos de concluir bien la situación para que no avergüences más del tiempo que pasamos con April. Gracias.